columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. En el día de hoy quería meditar en la palabra de Dios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6, si pueden acompañarme allí. Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Como pueden ver, hemos titulado el sermón de hoy, Un Dios digno, un llamamiento digno y una vida digna. Y es eso lo que deseamos compartir en esta tarde-noche. ¿Están allí? Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, y dice así la palabra del Señor. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Oramos, hermanos. Señor y Rey de gloria, te doy gracias, Señor, en esta tarde porque estamos aquí reunidos en tu santo nombre. Gracias por Jesucristo, el cual, Señor, nos capacita para poder estar aquí. Y te pido, por favor, que en esta tarde uses este instrumento que es muy falible. Que me uses a mí, Señor, para poder hablar tu palabra. Tú sabes, Señor, cuán temor tengo de hablar en tu nombre desde aquí arriba, porque al fin y al cabo cada uno de los hombres darán cuenta de sí sobre sus palabras, y mucho más aquellos que hablan en tu nombre. Así que te pido que me cubras con tu Espíritu Santo, que me capacites y me ayudes a que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, Señor. Así también, prepara mi corazón y también el corazón de mis hermanos y sus oídos para escuchar su palabra y que sea atesorada en su corazón, Señor. Porque yo sé que mis palabras no son nada y que tu Espíritu Santo puede producir el cambio que tanto deseas en nuestras vidas. A Él me acojo en esta noche, en Él confío y en Él descanso, Señor, sabiendo que tú puedes hacer la obra en cada uno de nosotros. Así que, Señor, permite que la palabra predicada en esta noche sea fiel, sea con vida, sea fidedigna a tu palabra y sea sobre todo cristocéntrica. Te pido por favor que te lleves la gloria, la honra y la majestad. Y como siempre, Señor, te doy gracias por utilizar a instrumentos viles y que son útiles en tus manos. Te lo pongo todo esto en tus manos, todo el culto y todas las alabanzas, mi vida y la vida de tu iglesia, Señor, todos para ti. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en la carta a los Efesios y antes me gustaría hacer un poquito de introducción, obviamente, porque obviamente vamos a comenzar a hablar en el capítulo 4 y antes de esto se ha dicho algo y me gustaría situar al público para que sepa de qué vamos a hablar. En relatos anteriormente, se nos dice que Pablo había estado ya en Éfeso. Esta ciudad era una ciudad enorme, era una ciudad muy grande y era el epicentro de la adoración de la mayoría de los dioses griegos y romanos. Era una ciudad muy idólatra. Aún con todo esto y la gran oposición que el apóstol sufrió en esta ciudad, el Señor fue grande y misericordioso y pudo verse un fruto de un trabajo misionero por Pablo en este lugar. Y así se logró plantar una iglesia, tanto de judíos como de gentiles. Eso lo pueden leer en el capítulo 19 de Hechos, lo podéis leer. Por tiempo no lo leeremos enteramente aquí. Años más tarde, durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, pues valga la redundancia, Pablo escribe esta carta desde una prisión. Él es inspirado por el Espíritu Santo de Dios a escribir y revelar de una manera más clara lo que aquí es llamado y definido como el misterio y la voluntad de Dios. Pablo nos da un fogonazo de luz para que veamos en qué consiste ese misterio de la voluntad de Dios. Ese misterio de la voluntad que no había sido revelado antes a los primeros padres y a los hombres,
El Señor aquí lo desea revelar y ese misterio se define en el hecho de que el Dios quiere reunir en Cristo Jesús, desea reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Y la evidencia más visible a día de hoy que ese plan de redención está aconteciendo en la tierra es aquí, hermanos, en la iglesia. En la iglesia tú puedes ver cómo Dios desea unir todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y por ese motivo aquí en este lugar, en las iglesias, tú puedes ver gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es aquí en la iglesia donde esa frase de Apocalipsis toma vida propia, donde dice que Dios desea a un pueblo de toda tribu, lengua, pueblo y nación en su iglesia. Somos un nuevo cuerpo y un nuevo templo, no formado por rocas inertes. Somos gente con vida. Y como somos gente con vidas, la iglesia manifiesta una unidad central y es clave en el propósito de Dios. Dios no hará su obra sin su iglesia. La iglesia forma parte del propósito central de Dios Padre. Ese somos tú y yo, la iglesia de Cristo Jesús. En definitiva, lo que quiere decir Pablo aquí en cuanto al misterio de la voluntad de Dios es que la iglesia es la señal de reconciliación final de todas las cosas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Pero una afirmación muy grande. Esa iglesia ha sido llamada por un llamamiento digno. Es llamada a través de un Dios digno, mediante un sacrificio digno. Entonces, esta iglesia, ¿cómo no?, ha de manifestar y comportarse de una manera digna de su vocación, como dice Pablo, digna de su vocación. Siendo así que nuestra vida, moldeada por el Evangelio, ha de impactar cada parte de nuestras vidas en un nivel personal, en nuestra vida diaria, junto a nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades y en nuestras familias. La vida del Evangelio ha de impactar sí o sí a nuestras vidas. Si la vida del Evangelio a día de hoy no ha impactado tu vida, quiere decir que no estás viviendo el Evangelio. Es así de claro. Es así de claro. Así que vamos hoy a meditar un poco cómo se ve una vida cambiada por el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo podemos examinarnos ante la palabra de Dios si realmente estamos viviendo eso que el apóstol Pablo nos manda aquí? Llegados a este punto, me encantaría hacer un pequeño resumen de los aspectos más importantes y generales de lo que se ha dicho hasta ahora en los capítulos anteriores, de los capítulos 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que se ha dicho aquí, Pablo? En el capítulo 1, Pablo inicia con un poema al estilo judío, donde él alaba a Dios por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. De los versículos 1 al 6 del capítulo 1, eso es lo que hace Pablo, un poema judío. Y dice que los creyentes se dan verdades doctrinales muy fundamentales. Aquí dice que los creyentes son bendecidos y son elegidos desde la eternidad pasada por Dios Padre. Los creyentes son elegidos y bendecidos por Dios Padre desde la eternidad pasada. También se nos dice de los versículos 7 al 10 que por la muerte de Jesucristo obtenemos el perdón de todos y cada uno de los pecados que hemos cometido y que cometeremos incluso. En Él, en Jesús, encontramos la gracia de Dios y somos redimidos por Dios Hijo. Somos redimidos por Dios Hijo, por Jesucristo. Y también se nos dice en los versículos 11 al 14 que finalmente obtenemos una herencia en Cristo y somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la promesa y esa es la garantía de nuestra herencia para la alabanza y la gloria de Dios Padre. O sea, Dios elige, Dios bendice, Dios elige a sus hijos, son perdonados por Dios Hijo, y finalmente son sellados por Dios Espíritu. Lo que se está recalcando aquí es la Trinidad. La Trinidad actuando en el plan de salvación de todos los creyentes. Así también, para finalizar el capítulo 1, de los versículos 15 al 23, Pablo vuelve a hacer una oración, un poema. Él ora para que los creyentes no solamente conozcan de manera intelectual el Evangelio, que muchos de nosotros podemos conocer el Evangelio, y muchas personas pueden conocer el Evangelio intelectualmente. Pablo va un poco más allá.
Él desea que los creyentes no solo lo sepan de manera intelectual, sino que experimenten el poder a manera personal del Evangelio de Dios, del poder de Dios. Él desea ver que estos creyentes tengan una vida por la cual manifiesten que están en Cristo Jesús, no solo de cabeza, sino por medio de sus actos. Y así puedan evidenciar de que el poder que levantó a Cristo de los muertos está dentro de ellos. Amén. No solo intelectualmente, sino con una vida continua y devoción al Señor. Continuando en el capítulo 2, Pablo muestra también la condición en la cual se encuentran todos aquellos cristianos, los destinatarios de Éfeso, que no eran judíos, todos aquellos que no están, por así decirlo, sin Cristo. ¿Qué es lo que se dice en el capítulo 2? Les dice que estas personas estaban vivos físicamente, pero que estaban muertos espiritualmente. Se dice también de que ellos estaban viviendo en pasiones desordenadas y estaban siendo y eran por naturaleza hijos. Sí eran hijos, pero hijos de ira. Pablo especifica que todo aquel que no estaba en Cristo Jesús, que no está en Cristo Jesús, la ira de Dios está sobre él. Y es un hijo, sí, pero un hijo destinado para la ira del Señor. Se nos dice ahí, pero Dios, por su misericordia y por su gracia, los amó y les da vida en Cristo Jesús y les da una nueva posición en él. Y muestra cómo son reconciliados con Dios y sentados con Cristo allí en su trono. Eso lo veis en el versículo 1 al 10 del capítulo 2. También se nos dice en los versículos 11 al 22 del mismo capítulo que los gentiles estaban apartados del plan de Dios. Y esta es la voluntad y el misterio de Dios en esta carta, que los gentiles estaban apartados del plan de Dios y del pueblo del pacto, excluidos de sus promesas y excluidos de la ciudadanía de Israel. Pero a través de Jesucristo, gracias a Jesús, esa barrera se desaparece y ahora tanto judíos como gentiles son ahora un solo pueblo en Cristo, gloria a Dios. Son una nueva unidad unificada para vivir en paz por medio de la sangre de Cristo y así seguir creciendo como el templo de Dios que son. Y finalmente, en el capítulo 3, Pablo se maravilla, le da gloria a Dios por haber sido el instrumento que Dios utilizó para llevar esas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él estaba en prisión, da gracias a Dios por permitirle ver el crecimiento de los hijos del Señor allí en su iglesia y ver el crecimiento de la familia de ese pacto, en los versículos 1 al 13 del capítulo 3. Y así Pablo cierra la carta con ¿qué? Nada más y nada menos que con otra oración. Con otra oración Pablo la cierra y dice que los seguidores de Jesús sean fortalecidos en su poder por su Santo Espíritu y así ellos puedan comprender el cuán abundante, misericordioso y bondadoso es el amor de Cristo que tiene para con su pueblo. Eso es todo lo que se dice en el capítulo 1, 2 y 3. Y a partir de aquí comenzamos con nuestro versículo. Si tú te das cuenta, los capítulos 1, 2 y 3 están cargados de doctrina. Son ricos en doctrina. Bendecidos, elegidos, perdonados, sellados, herencia. Todo eso hace referencia a una doctrina, son cargados en doctrina. Pero a partir de ahora Pablo hace una transición. Eso quiere decir que los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios llevan a la práctica. Toda esa doctrina que el cristiano tiene en su mente y en su corazón se debe manifestar de una manera en este mundo. Y es lo que Pablo quiere manifestar aquí. Y es lo que yo también deseo compartir aquí y pido la ayuda de Dios para que así lo haga. Dice así el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y quiero desglosar en partes este versículo. Pablo dice, yo pues. Y ahí hay un pues, y lo puedes leer en tu Biblia. Ese pues marca una transición de lo teórico a lo práctico, de lo posicional a una conducta continua. Y de hecho, no es la primera vez que lo hace Pablo. Si tienes más familiaridad en leer las cartas de Pablo, Pablo lo sigue haciendo en diferentes ocasiones. Y te diré dos. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Viene aquí la frase, por tanto, eso hace referencia
a que todo lo que ha dicho antes en los capítulos 1, 2 y 3, 4 de Gálatas van relacionados con ese versículo. Y también lo dice así en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo en amor, y lo podéis seguir leyendo. Pablo normalmente en muchas de sus cartas da continuidad a lo que dice anteriormente con esa frase, por tanto, por consiguiente, en consecuencia lo podemos decir. Y no es la primera vez que lo hace el apóstol Pablo. ¿Qué más nos dice aquí Pablo? Dice que está prisionero en el Señor. Es prisionero en el Señor. Él vuelve a mencionar que es un prisionero de Cristo, que está encarcelado. Y lo que está diciendo aquí, porque lo vuelve a repetir, lo dice también en el capítulo 1, es que los efesios, si desean vivir una vida digna, los cristianos, van a tener que andar en fidelidad en Cristo. Y eso hará que la vida cristiana pueda ser muy costosa. Muy costosa. Y al describirse como prisionero de Cristo, él está diciendo que el ejemplo vivo de ello es él y su encarcelamiento. Él es el ejemplo vivo que ha pagado un alto precio en su vida personal, la prisión, por vivir de manera recta ante los ojos del Señor, en fiel obediencia al Señor. Y yo te pregunto, hermano, me encanta hacer preguntas a mí, ¿cuál es el mayor precio que has pagado a día de hoy por el seguir a Cristo Jesús? ¿Cuál es el mayor precio que has pagado? ¿Te han echado del trabajo quizás alguna vez? ¿Te han despreciado? ¿Has perdido amigos, familia, esposas, hijos? ¿Cuál es el mayor precio que has pagado por Cristo Jesús? Justamente el domingo vi cómo una hermana pagaba el precio por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Una hermana, hermanos, fue violentada, fue empujada, la cogieron del cuello y le jalaron del pelo. Eso es un precio alto por pagar por el precio de Cristo Jesús. Y te pregunto, hermanos, ¿qué has pagado por Cristo Jesús? ¿Has pagado algo? ¿No has pagado nada? Si no has pagado nada, déjame desafiarte. No estás viviendo el evangelio del Señor. Porque la vida del Señor es dura, es cristiana, es difícil. Y Dios dice, Jesús dice, se os ha concedido no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Eso es una promesa del Señor que tú y yo vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. Y Dios nos dé fuerza para afrontarla. También nos dice aquí Pablo, os ruego que viváis de una manera digna. Un apóstol, alguien de autoridad, designado por Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está rogando, un apóstol rogando de rodillas al Señor por los efesios. Y esa misma actitud podemos leerla en el capítulo 3, versículo 14, y dice así, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien de autoridad dobla sus rodillas para que los efesios vivan de una manera digna por los cuales fueron llamados. Gloria a Dios por la humildad manifestada en Pablo, pues es Cristo Jesús en él. Y esa manera digna de vivir hace referencia, hermanos, a una continuidad. Si lo leéis en Reina Valera, ese versículo dice que andéis de una manera digna. Ese viváis es cambiado por un andéis. Y ese andéis hace referencia a un diario de vivir, a una continuidad. Representa un estilo de vida que se profesa, que no ha de ser estático. La vida del Señor, la vida cristiana nuestra, hermanos, siempre ha de ir como mucho, por así decirlo, en continuo crecimiento. Puede estar estático, puede estar incluso caída, pero puede ser, hermanos, y es necesario que nuestra vida espiritual crezca paulativamente, continuamente. Tú no puedes ser el mismo cristiano del 2021 en el 2022. Tenlo claro eso, ¿eh? Tú no puedes ser el mismo cristiano en el 2021 que en el 2022. Y no puedes ser el mismo en el 2022 que en el 2023. La vida de Cristo se manifiesta con vida y la vida debe ser manifestada en cada paso que damos. Es más, eres la fuente de vida y somos árboles injertados al lado de la fuente eterna que es Cristo Jesús. Y esa fuente eterna sí o sí ha de dar fruto. Y el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, hermanos, debemos recordar que todo lo que Cristo ha hecho en nosotros se ha de manifestar sí o sí. No se vale vivir como nos dé la gana. Y se nos dice el versículo 1 también, que hemos sido llamados
con una santa vocación, con una vocación. ¿Y qué es esa vocación? ¿Qué quiere decir la palabra vocación? Me he tomado la libertad de buscarla y tiene dos significados. El primero de ellos es, ¿qué significa vocación? Llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. Y me gusta más la segunda, que dice así, inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. La vocación del cristiano es vivir para su Señor. Y te pongo un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, yo no tengo esa vocación, lo reconozco, que tienen un interés personal e interior en cuidar a los niños. Mi esposa, por ejemplo, lo tiene. Hay hombres dedicados a cuidar a los niños, cuidar a los niños que vienen a la iglesia. Yo no lo tengo. Y una vez hablé con un hermano que también lo pusieron a servir en ese ministerio y tampoco lo tiene. La verdad no es fácil. Pero hay hombres y mujeres que tienen esa vocación, ese don de Dios puesto en su corazón de que tienen una capacidad innata de servir. Por ejemplo, las maestras de escuela dominical. O lo puedes ver muy claro en los misioneros, ¿verdad? ¿Quién tiene el valor de irse a Afganistán, a la India, a Corea del Norte a predicar el evangelio si no es por un llamado del Señor? ¿Es correcto o no? O por ejemplo, los evangelistas. Una vez escuché, ¿qué diferencia tiene un evangelista con un cristiano normal? Que el evangelista no puede callar, no puede parar de predicar el evangelio. A ti y a mí nos puede costar en cierta manera, seguramente, pero el evangelista no calla. En cualquier momento que esté, va a intentar hablar de Cristo Jesús. Y debería ser algo de reproducir en nuestro corazón. Claro que sí, debería hacerlo. Y la vocación de los cristianos ha de ser vivir para su Señor. Dado que el llamado de Dios es soberano y es basado en su gracia, esta vocación a la cual tú y yo hemos sido llamados hace referencia a la salvación de Dios. Coloquialmente, para que me entendáis, lo que se está diciendo en el versículo 1 es, tenéis que vivir como los salvos que sois, como los santos que sois, y vivir como Dios manda. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice así, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La condición y la inclinación del corazón de todo creyente, hermanos, y grábatelo en tu corazón, es que tu corazón y mi corazón sea bíblico, sea cristocéntrico y que sea sobre todo y por encima de todo para su gloria. Tú no puedes vivir para ti, no puedes vivir para otro Dios. Tu corazón, la inclinación innata de tu corazón, si se te ha quitado el corazón de piedra y se te ha puesto un corazón de carne, ese anhelo dentro de él tiene que ser cristocéntrico, bíblico y para su gloria. Fuera de eso, nada vale. Si tú no estás viviendo para Cristo en tu totalidad, si no estás viviendo de manera bíblica en tu totalidad y no vives para la gloria del Señor, te pregunto, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? Si el fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar a Él para el resto de sus vidas, incluso en la eternidad. Si no vives para eso, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? Cristocéntricos, bíblicos y para su gloria. Es nuestro corazón y deseamos que se desarrolle eso por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo entonces vive un salvo en la congregación? ¿Cómo se manifiesta la vida de una persona santa y apartada hacia el Señor? ¿Cómo se ve el evangelio que está obrando en la vida de un hermano o hermana? Pablo nos da unas pequeñas características e instrucciones éticas y relacionales aquí en este versículo. Versículo 2 dice así, deseo que viváis, obviamente, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. En amor, en amor. Y da características esenciales de la vida del cristiano. Pone en primera de todas la humildad. La humildad. Definimos humildad como la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. También podemos decir que es sumisión o rendimiento. La humildad quiere decir, hermanos, que tú y yo y todos los que estamos aquí y los que no están son débiles
no tienen fuerzas, y es más, sabemos que somos así y actuamos conforme a esa condición. En la vida cristiana, una de las virtudes más fundamentales en nuestro diario caminar es la humildad. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice así: pero Él da mayor gracia. Por eso, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y también lo dice en los Proverbios, capítulo 22, versículo 4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Eso es lo que trae la vida humilde. Riquezas, honor y vida. Y sabemos que todo eso no hace referencia a algo material. Las mayores riquezas y el mayor honor, la mayor vida que tenemos, apunta a Cristo Jesús. Amén. Apunta a Cristo Jesús. Ejemplos. ¿Cómo muestras, cómo puedes tú ejercer la humildad en la iglesia? Pues esta carta fue definida para la iglesia. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes que hay gente que desean servir, que tienen ganas, que tienen el corazón, que lo tienen todo y desean servir en cualquier tipo de área en la iglesia, pero les falta la aptitud, les falta el conocimiento, les faltan los requisitos necesarios para desempeñar esa función? ¿Qué se debería hacer? ¿Debería dejar a ese hombre o mujer desempeñar esa función en la iglesia si no tiene el requisito? Yo leo muy claramente en Timoteo cómo aquellos hombres que desean predicar, que desean instruir, han de ser capaces de enseñar. Pueden tener todo lo que el Señor manda en cuanto a carácter, pero si no tienen esa capacidad de enseñar, no pueden ser maestros en la iglesia. Aunque tengan las ganas que quieran, no puede ser. Y te pregunto, ¿tú aceptas las debilidades que tienes? Hoy en día mucha gente quiere tocar en la alabanza, quiere servir, quiere, por ejemplo, recibir personas, quiere, por ejemplo, servir en el cuarto de los niños, quieren servir en el equipo de sonido y no tienen la capacidad, quieren tocar un instrumento y realmente se han contrastado ante la necesidad de la iglesia y son faltos. La humildad trabaja en su corazón. ¿Pueden ellos aceptar que no están capacitados a hacer todo en la iglesia? Que no todos predicarán, que no todos servirán, que no todos estarán capacitados para los huecos que quedan en la iglesia. El ser humilde es reconocer que no puedes hacerlo todo y darle gloria a Dios por los hermanos que sí lo pueden hacer, porque todo es para la edificación de su iglesia. Todo es en conjunto, hermano. La humildad nos manda a hacer eso. Se nos dice que seamos humildes porque todos y cada uno de los miembros de la iglesia compartimos una característica común, que somos débiles y somos limitados. No todos compartimos las mismas debilidades y limitaciones, pero sí que es seguro que somos débiles y limitados en algo. De eso estoy seguro, hermano. Todos somos débiles en algo. Pablo comprende eso que pasa en la iglesia y puesto que somos llamados a vivir en unidad, él exhorta a los efesios a que ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo, sino que seamos humildes tal y como el Señor Jesucristo lo es. Jesús nos dijo: aprended de mí que soy poderoso, aprended de mí que camino sobre el agua, aprended de mí que multiplico los panes. No, él lo que sí dijo en cuanto a su carácter, en Mateo 11, 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Lo que nos está pidiendo aquí es que reproduzcamos el carácter de Cristo, manso y humilde en nuestras vidas. Amén. Si nos da la segunda característica de cómo se evidencia una vida santa para el Señor: mansedumbre. Mansedumbre es la virtud que modera la ira. Es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Es un producto inevitable de la humildad. Van casados. Y yo te pregunto una vez más, ¿cómo reaccionas ante la imprudencia de los hermanos? ¿Cómo reaccionas ante la imprudencia de un hermano, por ejemplo? ¿Sabes que a veces en la iglesia estamos hablando de temas muy serios con un hermano? Te pones ahí en la entrada, te pones a hablar de algo muy serio. Viene un hermano, se mete por medio. Hermano, ¿cómo estás? No sé qué. Y te quedas así. Ha sido imprudente, ¿verdad que sí? Te ha cortado una conversación muy seria. ¿Cómo reaccionas tú ante eso?
No, hermano, estás hablando de algo muy serio, ¿por qué me has interrumpido? ¿Actúas así? Porque Pablo está escribiendo a unos creyentes a que se manden a soportar los unos con los otros. Como por ejemplo, reacciones cuando te equivocas, porque ciertamente te equivocas. Aparte de que has de lidiar con las imprudencias de tus hermanos, ellos también lidian con las tuyas y con las mías. Has de ser muy consciente de eso y ser humilde en reconocerlo, porque todos somos imprudentes en algún momento. En algún momento entraremos por esa puerta y no te saludaré. En algún momento no te miraré. En algún momento me sentaré y no te diré nada. ¿Cómo reaccionas tú cuando te saludan? Yo he escuchado a hermanos y hermanas decir, oye, hermano, no me saludó, tiene algo contra mí. No ha sido manso. No ha sido manso. Acércate a él y dile, hermano, ¿todo bien? Pero no pienses mal de él. No pienses mal de él. Sé manso y humilde. Es más, te voy a dar un ejemplo de los apóstoles de Cristo siendo todo menos mansos. En una ocasión Jesús iba hacia Jerusalén y mandó a sus discípulos a que fueran hacia delante de ellos en una aldea de Samaria a la que le hicieran preparativos. Y no le recibieron. ¿Y cómo actuaron Jacobo y Juan? Juan, el discípulo amado, actuó de esta manera junto a Jacobo. Dijeron así, Lucas capítulo 9, versículo 54. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Mira cuánta mansedumbre, ¿verdad? Ante la imprudencia de los samaritanos. Y yo creo que no le dijeron porque no le recibieron a Jesús. Yo creo que había un factor en el corazón mucho mayor, que eran samaritanos. Y bien sabéis que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Estoy convencido firmemente de que la actitud de Jacobo y Juan estaba más inclinada hacia el corazón de despreciar hacia los samaritanos. Estoy convencido de ello. Y puedes ver cómo son imprudentes los mismos apóstoles que Cristo discipuló. ¿Cuánto más no nosotros que estamos cada día aquí, que nos vemos martes, jueves y domingo? Y si es para la gloria de Dios, será durante años y años y años. ¿Cuántas imprudencias cometeremos durante todos esos años? Muchísimas. Soporta a tu hermano como él te soporta a ti. Sopórtalo para la gloria del Señor. Amén. Y también se nos dice una característica principal en la vida cristiana, con paciencia. La palabra griega es longanimidad, estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos o adversidades. Obviamente, pues, la paciencia es el resultado de una persona que es humilde y mansa. Es como que el apóstol Pablo nos manda de manera continua a que guardemos nuestro corazón y que cada día manifestemos un carácter humilde y manso. Santiago capítulo 5, versículo 10 dice así, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué les pasaba a los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Los escuchaban normalmente? No. Siempre los despreciaban, algunos los mataban, la mayoría de ellos fueron muertos, algunos aserrados, otros en pozos de cieno, pero ellos siempre iban pacientemente, continuamente, mantenían el mismo carácter frente a las adversidades que el pueblo de Israel les manifestaba. Y todo esto, hermano, la humildad, la mansedumbre y la paciencia acaban en un declive. Soporta uno a otro en amor. El apóstol sabe que somos llamados a santidad y que somos redimidos y salvos por la gracia de Cristo Jesús, pero también sabe y es muy consciente de que somos una congregación imperfecta y débil y pecadora, pues caemos, no nos deleitamos en el pecado, pero sí que caemos. Y debido a esta característica que todos compartimos, sabe Pablo que nos podemos herir unos a los otros, que nos podemos ofender, que seremos imprudentes, que lidiaremos con las debilidades de los hermanos para toda la vida, quizás discutiremos en alguna ocasión, quizás también tendremos un sinfín de situaciones, pero ante todas esas dificultades, Pablo manda, soportaos los unos a los otros. Y esta frase que te voy a leer me la dijo un hermano y clavó muy fuerte en mi corazón. Toda buena teología es la que mira por el bien del prójimo. Toda buena teología es la que mira por el bien del prójimo. Y te voy a dar un ejemplo personal de cómo no se ha de actuar
como cristianos que somos. En una ocasión, mi persona, yo y otros hermanos, no hice esto de aquí, hermanos. No fui paciente y manso. Tuve el placer de sentarme en una mesa con una persona que no tenía las mismas convicciones que yo doctrinalmente, secundarias por eso, y mi actitud al escuchar hablar de doctrinas en las cuales yo creo firmemente de una manera diferente, no fue en humildad, no fue en paciencia, no fue mansa, sino que fue totalmente, por así decirlo, hacia el cuello. Rebatí su argumento, le demostré con argumentos, lo hice con un corazón muy malo, no fue cristocéntrico. Mi actitud en aquel momento no fue para el bien de mi prójimo. Realmente pequé al Señor, pequé contra el Señor. Ya he perdido perdón por eso, porque no es lo correcto. Y quiero decir que muchos de ustedes quizás también han pecado en ello. Venid de otras congregaciones, estáis recibiendo una sana doctrina y con vuestros antiguos hermanos no estáis compartiendo verdades de una manera mansa y humilde. Es más, estáis creando contienda. Si lo habéis hecho, habéis pecado contra el Señor. No habéis visto por el bien de vuestro prójimo. Toda buena teología mira por el bien del prójimo. Guárdate eso en el corazón, hermanos, y no cometas el fallo que ese servidor cometió aquella vez. Amén. Por ejemplo, Pablo, en un momento para regir los problemas de conciencia que había en los romanos, en Romanos capítulo 14, 19, dice así: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Pablo manda a que aunque tengamos diferentes cosas de que hablar, diferentes maneras de pensar, hemos de hacerlo todo en la unidad de la iglesia para la edificación mutua y sobre todo para mantener el vínculo de la paz. Amén. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador a los demás que se expresa de forma continua e incondicional. El motivo principal por el cual tú soportas a tus hermanos y ellos te soportan a ti, es porque te aman y tú los amas. Es porque te aman y tú los amas. Si soportamos a nuestra familia de sangre e incluso a amigos y compañeros de trabajo, ¿cuánto no más hemos de soportar a aquellos redimidos por la sangre del Cordero? Amén. Soportamos a la gente de afuera. ¿Cómo no vamos a soportar a la gente de aquí dentro, a los hijos del Señor? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Estamos unidos porque nos amamos en Cristo Jesús. Amén. Solo por eso. Si fuera por nosotros no estaríamos unidos. Estamos conscientes de ellos, ¿verdad? El amor de Cristo Jesús nos une. Y es así como se manifiesta una vida del cristiano. Además, también se nos dice en el versículo 3 que esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol manda que los cristianos se esfuercen por preservar esa unidad. A todos los creyentes el Espíritu de Dios los ha reunido, atrayéndolos al Padre mediante el sacrificio del Hijo y habitando en ellos en un templo. Y esta característica de unidad no la adquirimos por osmosis, no viene así por así. Pablo manda a que todo creyente ponga de su parte, esforzaos por preservar la unidad, dice el apóstol. El verdadero creyente desea relacionarse, desea compartir con sus hermanos, desea preservar la unidad, no quiere crear contiendas innecesarias, mira por el bien del prójimo, no es individualista, es prudente y vela por la santidad de la congregación. Yo deseo eso también, hermanos. Deseo que caminando por fe no solamente sea una iglesia definida por la palabra, que sí, que está bien, pero también deseo que la santidad y el amor del Señor se respire aquí, que sea palpable, que en nuestra iglesia la gente venga, se quede por la palabra y sea afianzada por el amor de Dios que hay en cada uno de vosotros y en mí mismo, hermano. Yo deseo eso, deseo esto de esa iglesia. Yo amo esta iglesia, la amo con todo mi corazón y haré lo posible y deseo que cada uno de ustedes también hagan lo posible por manifestar el amor de Cristo y la santidad en la congregación. Amén. Yo deseo eso con todo mi corazón.
Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay nada que decir. No hay nada que decir. Te comento pues yo entonces, ¿amas y cuidas a tu iglesia? ¿La preservas? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu Dios y por tu iglesia? ¿Solo deseas el distintivo de miembro? ¿Solo quieres quedarte aquí durante toda tu vida calentando una silla? Muchas de las personas que están haciendo el curso de membresía y que ya lo han hecho, no quieren hacer nada más que pasar toda su vida sentados en una silla calentándola. No se han planteado el hecho de sacrificarse por Cristo, no desean dar su vida a Cristo, quieren pasar toda la vida sentados en la silla. Y eso es lamentable, hermanos. Te pregunto, si quieres estar así toda tu vida, Cristo está salvado. Y pregunto yo entonces, ¿de qué te ha salvado? ¿De qué? Mucha gente que ha hecho el curso de membresía y que lo está haciendo no tiene ningún interés de relacionarse con la iglesia, de compartir luchas, de hablar con los hermanos. ¿De qué te ha salvado Cristo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué? Si no deseamos manifestar la vida de Dios en nuestras vidas. Pregúntatelo, hermano, pregúntatelo. A partir de ahora, al ser llamados mansos, humildes y con paciencia y mantener la unidad del amor, Pablo da en los siguientes 3 versículos, destaca 7 veces una palabra que es fundamental. Dice 7 veces un o una. Y el significado bíblico del número 7 tiene simbología marcada en la Biblia. El 7, bíblicamente, significa que todo aquello es o llegará a ser perfecto. ¿En cuántos días Dios creó todo? 7 días. ¿Cuántos días caminó Josué junto a Israel al lado de la ciudad de Jericó? 7 días. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces. 7. Amén. El 7 significa todo aquello que es pleno, que llegará a ser o ya es perfecto. Y Pablo va a enumerar de manera particular puntos en los cuales tú y yo estamos unidos. Él define cuerpo, espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo y Dios y Padre. Y él da un enfoque otra vez de la Trinidad que trabaja en todo esto para edificar a su iglesia. Aquí se recalca también que por medio de sus funciones únicas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están unidos entre sí. Y Pablo también desea que eso que la Trinidad manifiesta sea también en nuestras vidas. Versículo 4 dice así: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo cuerpo y un espíritu. No hay 2 cuerpos de Cristo, no hay el cuerpo de Cristo judío y el cuerpo de Cristo griego, no hay el cuerpo de Cristo gentil y el cuerpo de Cristo Israel, sino que somos un cuerpo. No hay cuerpos pentecostales, no hay cuerpos reformados, no hay cuerpos metodistas, es un solo cuerpo, una iglesia, y ese es el cuerpo de Cristo, el cual el corazón de ese cuerpo es transformado por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y esto es una verdad bíblica fundamental. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo Espíritu. Gálatas capítulo 3, versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús, somos un cuerpo y dentro de nosotros hay un solo espíritu. También se nos dice que tenemos una misma esperanza. Y se habla mucho en la Biblia sobre la esperanza del creyente, se habla bastante, pero en este contexto hace referencia al juramento y a la promesa de herencia eterna que Dios tiene para cada uno de los que son suyos. Esa misma herencia es la que ha sido sellada por el Espíritu Santo de Dios. Si leemos Efesios capítulo 1, de versículo 11 al 14, dice así: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de
aquel que obra todas las cosas conforme a su consejo y voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, pero en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. La esperanza que el creyente tiene es manifestada y es asegurada por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la esperanza que tú y yo en la cual estamos arraigados. No vamos a ser salvos por nuestras obras, ni porque oremos más, ni porque ayunemos más. Vamos a ser salvos porque el Espíritu Santo de Dios ha garantizado que vamos a estar un día en la presencia del Señor. Esa es la mayor promesa que tenemos. El Espíritu Santo de Dios, el eterno, el inmutable, aquel que hizo tronar el monte Sinaí, vive hoy en ti y en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 5. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Señor. No hay otro Señor. No hay otro Salvador. No hay otro mediador entre Dios Padre y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Solus Christus. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Creemos cada uno de los que estamos aquí en el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso manifiesta la unidad de la iglesia. Que luego tenemos un solo Señor. No dos señores ni tres. Un solo Señor. Cristo Jesús. Una sola fe. El único medio por el cual tú y yo somos salvos y somos declarados justos delante del santísimo trono de Dios es solamente por la fe. Sola fide. No por obras para que nadie se gloríe. Y ese también es un pilar fundamental en nuestras creencias evangélicas y lo ha sido siempre. No somos aceptados porque somos más santos, ni porque somos más altos y bajos, ni porque servimos más. Simplemente por la fe en Cristo Jesús es que somos salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por el sacrificio de Cristo Jesús y por la fe en Jesús. Amén. Otra característica más que define aquí el apóstol Pablo, un solo bautismo. Un solo bautismo nos define de todo el mundo, hermanos. Y aunque también, como he dicho antes, hay muchas referencias en cuanto al bautismo en toda la Biblia, bautismo en agua o bautismo espiritual, aquí en este contexto, personalmente, creo que se refiere al bautismo en aguas, ¿Por qué lo creo así? Te lo definiré así, de esta manera. El bautismo en aguas es la manifestación pública de algo que ya se ha producido dentro de nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque Cristo así lo ordenó. Y esa ordenanza es una manifestación externa de lo que ya ha pasado dentro. Si somos injertados por el Espíritu de Dios en el pueblo de Dios, eso el mundo, a ciencia cierta, por sus ojos terrenales, no lo puede ver. ¿Cómo el mundo puede ver de manera externa en el concepto del bautismo que somos uno en Cristo Jesús? Cuando tú y yo bajamos a las aguas de manera pública, estamos diciendo, he muerto al mundo y soy de Cristo. El bautismo es algo público y evidencia de manera externa lo que tú y yo ya hemos hecho o ya se ha producido el cambio en nuestro corazón de manera interna. Amén. Mateo capítulo 18, versículo 28, 28-18 dice así. Y acercándose Jesús les habló diciendo,
toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Amén. Un solo bautismo nos caracteriza. Y espero en el Señor que todos los que sois creyentes en el Señor que estéis aquí, habéis pasado por el bautismo en agua. El bautismo en agua, que habéis profesado públicamente vuestra fe en Cristo Jesús, sin avergonzaros obviamente. Y si no lo habéis hecho, espero que llegue el tiempo, en su debido tiempo, que lo manifestéis al mundo, diciendo que no le pertenecéis a ellos, que le pertenecéis a un Señor, a un Salvador, bajo una fe, Cristo Jesús. Amén. Y finalmente, hermanos, el versículo 6, Pablo lo engloba así: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Así como en el principio de esta carta empezamos hablando de Dios, me encantaría y me gustaría recordar una vez más sus tan grandes e inmerecidas bendiciones que Dios nos ha dado por el beneplácito de su voluntad y para gloria y honra de su santísima alabanza. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en el capítulo 1, 2, 3 y en el principio del capítulo 4? El Señor dice que ha hecho con nosotros, nos ha escogido y nos ha predestinado antes de la fundación del mundo. Nos bendijo en lugares celestiales, nos perdonó nuestras transgresiones, nos limpió dejándonos sin mancha alguna, nos santificó por su santísima voluntad, nos aceptó en el amado, injertándonos en su familia, nos redimió por la sangre de su Hijo, nos amó por su gran misericordia, nos otorgó el don de la fe que es en Cristo Jesús y finalmente nos dio herencia eterna y nos selló para garantizar eso por su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Eso es todo lo que ha hecho Dios y mucho más. Y ahora, con todas esas bendiciones que Dios ha manifestado en su palabra y en nuestros corazones, ¿cuál es nuestro actuar? ¿Cuál es nuestro diario caminar? ¿Cómo se ha de manifestar nuestra vida en esta tierra? Todo eso lo hizo un solo Dios, un solo Padre de todos. Y esa es la doctrina esencial que se manifiesta en todas las Escrituras. Y déjame decir algo antes de que se malinterprete. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 6 que Dios es uno y que Dios es Padre de todos, que está sobre todos y que está en todos, ¿no? ¿A qué hace referencia ese todos? ¿Hace referencia al universalismo? ¿Hace referencia a cada criatura en esta tierra? Amén. No hace referencia a todo el mundo. Solo hace referencia a los que son suyos, a los hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice así: mas a todos los que creyeron, a los que recibieron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El todos aquí se ha de diferenciar del todos del mundo con los todos como creyentes. Y esta promesa aplica a nosotros, hermanos. Dios es un solo Dios, es un Dios trino manifestado en un solo ser, en tres seres, y somos sus hijos, y nosotros hemos de manifestar ese carácter de Dios. Ese todos hace referencia a su iglesia, bendecida y santificada por su santo nombre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y me creáis, y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. No hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Yo soy Dios. Amén, hermanos. Yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Quién escribió esta carta? El apóstol Pablo. ¿A quién iba dirigida la carta? A los efesios, ¿Los efesios eran creyentes o no creyentes?
creyentes, eran creyentes. ¿En qué institución dijimos que era más evidente que Dios estaba uniendo a todos en esta tierra? En la iglesia. ¿Y la iglesia de quién es? De Jesucristo. Y representa un cuerpo, el cual el cuerpo es de Cristo. Y tenemos un espíritu, y el espíritu es de Cristo. Y nuestra única esperanza de salvación está en Cristo. Gloria a Dios. Y somos salvos por la gracia a través de la fe en Cristo. Y somos ordenados a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ordenó eso? Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús. Por su sangre, en Cristo Jesús, tú y yo somos perdonados y estamos aquí recibiendo hoy esta palabra. El mayor beneficio que tenemos es en Cristo. Todo lo que hemos leído aquí, hermano, hace en global la doctrina de la adopción que tenemos en Cristo Jesús. Y solo podremos vivir de esta manera, en paciencia, en humildad y soportándonos unos a otros, si estamos obviamente en Cristo Jesús. Solo podremos responder a este llamado digno, vivir una vida digna mediante un Dios digno y siendo humildes, mansos y pacientes, solo si permanecemos en Cristo y somos de Cristo. Apartados de Él, nada podemos hacer, nada podemos hacer. Cuando seamos humildes y mansos, pacientes y benevolentes y manifestemos el amor de Dios, no tenemos que decir, yo soy humilde, yo soy paciente, yo soy benevolente. No, tenemos que decir, Él lo es en mí, Él lo ha hecho en mí, Él lo sigue siendo en mí, Él me sigue capacitando, Él me sigue moldeando, Él es, y para Él sea la gloria. Como dijo aquel gran teólogo, todo lo malo que ves en mí, ese soy yo. Y todo lo bueno que es en mí, ese es Jesús en mí. Ese es Jesús en mí. Hermanos, que esta congregación y la gente que venga por la palabra de Dios, por la palabra de Jesucristo, y que se queden por el amor que se manifiesta en esta iglesia, el cual es manifestado y glorificado por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, Rey de Gloria, Señor, te doy gracias por tu palabra predicada y desde ya te pido perdón por cualquier falta que haya podido cometer, Señor. Tú sabes, Señor, el temor que tenemos todos los que subimos aquí arriba al hablar en tu nombre, Señor. Yo te pido, por favor, que la palabra que he dedicado en el día de hoy, que es la tuya, Señor, cale en el fondo de los corazones de mis hermanos y también en el mío. Que la unidad que tú deseas manifestar en tu iglesia, Señor, sea algo palpable en este lugar, Señor, y en todo el mundo. Que el amor, la paciencia, la benevolencia, la mansedumbre sea un carácter distintivo de los hijos de Dios, de tus hijos, Señor. Pues hemos visto cuán grandes promesas has puesto en el Hijo para con nosotros, Señor. Señor, gracias por tu sacrificio en Cristo Jesús. Gracias por Cristo, porque solo a través de Él podemos amarnos y podemos soportarnos, Señor. Si tú lo permites así, Señor, pasaremos muchos años en este lugar y durante todos esos años tú nos has mandado a soportarnos los unos con los otros. Te pido, por favor, que tu Santo Espíritu guarde nuestro corazón, que se preserve la unidad mediante el vínculo de la paz, Señor, en este lugar, y que cada uno de nosotros manifieste el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la mansedumbre de Cristo, y que todo esto sea para tu gloria, honra y alabanza, Señor. Te doy gracias por todo, Señor. Bendice a nuestros pastores que están ahora mismo en sus hogares, Señor. Cura, Señor, su enfermedad. Pon tu diestra sobre ellos y te bendigo, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Te doy todo, Señor, toda mi vida, todo mi ser y todo, Señor, lo que tengamos como nuestro, Señor, que sea totalmente tuyo. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe el poder y recibe el honor por siempre y para siempre. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, hermano.